Bueno, vamos a comenzar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos, Señor, que nos acompañes con tu bendición en este curso, no porque lo hemos merecido, porque somos pecadores todavía, aún siendo cristianos, el pecado todavía mora en nosotros por nuestro viejo Adán. Así que no podría aceptarnos ni bendecirnos por nada en nosotros. Pero sabemos por tu palabra que has enviado a tu Cristo para reconciliarnos contigo y que Él en su vida perfecta fue nuestro sustituto, obedeciendo toda la ley en nuestro lugar y que Él ha pagado el castigo por nuestros pecados y por eso podemos contar con tu favor, por Él, no por nada en nosotros. Y gracias que Él lo hizo completo y es válido, que tú lo aceptaste. La resurrección de Cristo muestra que has aceptado con tu favor todo lo que hizo y que por eso podemos contar con tu bendición en esta clase y en todo momento. Gracias por esos beneficios. Que también envíes tu Espíritu Santo para aumentar nuestro conocimiento en todo lo que la palabra enseña y también para darnos fe en lo que claramente enseña. Aun si a veces no parece muy lógico lo que enseña, pero si es claro, ayúdanos a simplemente someter nuestra voluntad e intelecto a lo que tu palabra claramente dice. Eso requiere el poder de tu Espíritu Santo, porque por nosotros rechazaríamos cualquier cosa que no nos parecería lógico o razonable. Pero con tu Espíritu sí podemos someternos a tu voluntad y creer y todo lo que tu palabra dice. Y eso es lo que pido, Señor, para esos estudiantes, para esta clase, que tengamos tu favor de esa manera. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bien, como siempre, voy a comenzar con la pregunta de siempre, porque no hay nada más importante y muchos simplemente lo han oído a medias, no plenamente, no tan claramente como debería ser. Entonces, hago la pregunta, ¿en qué se basa nuestra relación con Dios? En Jesucristo. En Jesucristo. Bien. Y ¿qué ha hecho Jesucristo para hacer esto posible, para reconciliarnos con Dios, Dios siendo santo y nosotros pecadores? ¿Qué ha hecho Jesús para lograrlo? ¿Suelo? ¿Tiene idea? Una parte lo hizo en su vida. ¿Qué es lo que Jesús hizo en su vida para reconciliarnos con Dios? ¿Quiere intentar, Mario? Suelo pedí, pregunté, perdón. O Mario, si quiere ayudar. Sí, cumplió los mandamientos y llevó una vida perfecta. Ok, ¿y cómo me beneficia a mí el hecho de que Él haya llevado una vida perfecta? Todo eso lo puso a favor de nosotros. Me lo atribuyó como si fuera Sí, yo y haciendo. Entonces, lo transfirió. Son todas diferentes maneras de decir lo mismo. Consignó en nuestra cuenta su obediencia perfecta. Ya es mi obediencia perfecta. Me pertenece porque me la regaló. Y Dios me ve con esa perfección y me acepta en base a la perfección de Jesús, no en base a mi perfección. ¿Sí? ¿Entendió, Suelo? Bueno, su micrófono todavía es... Ahora sí puede hablar. ¿Entendió? Sí, sí, lo escuché, hermano. Ok. ¿Y qué más hizo Cristo para reconciliarme con Dios, además del hecho de que Él obedeció los mandamientos de Dios? También, ¿Sí? Adelante. también nos sustituyó pagando el castigo que Muy nosotros bien. debíamos pagar Ok, con su correctamente. muerte eterna. Muy bien, bien dicho. Entonces, con esas dos tareas cumplidas, me ha reconciliado con Dios y Dios me acepta como perfecto y santo.
tengo buenas obras perfectas en mi cuenta y todo lo malo mío se ha quitado por la muerte de Cristo. Muy bien, y por eso estoy bien con Dios. Entonces, ¿por qué tratar de hacer buenas obras si no sirven para mi relación con Dios? Por gratitud. Muy bien. Uy, eso sí han aprendido bien. Sí. Y gratitud es algo que hago después de haber recibido algo, ¿sí? No para conseguirlo. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Gratitud por el favor, por la salvación, por ese don inmerecido, por esa gracia. Muy bien. Gratitud por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Claro, con gran sufrimiento de su parte. Yo no tengo que hacer nada, pero Él sí tuvo una gran lucha con muchos sufrimientos, tanto en su vida como y aún más con su muerte. Sí tuvo que hacer pagos por mis pecados. Y por viendo cuánto sufrió y cuánto tuvo que luchar y sufrir, eso sí, por la obra del Espíritu Santo, llena mi corazón con gratitud, el deseo de servirle, porque quiero hacerlo, no porque tengo que hacerlo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a lo que hemos estudiado hasta ahora? ¿O sobre otra cosa también? No. Si no, entonces vamos a ver el video que va a ser la base de nuestro estudio breve en el día de hoy. ¿Todos listos? Vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola, bienvenidos. Es bueno verles de nuevo. Todas las iglesias cristianas, incluidas las iglesias católica, romana, luterana y evangélica, creen que Jesús, a través de su vida perfecta y su muerte inmerecida en la cruz, ganó el perdón de los pecados. Pero no todas las iglesias cristianas creen lo mismo con respecto a los dos puntos siguientes. Primero, no están de acuerdo sobre para quién es este perdón. Segundo, no creen lo mismo con respecto a cómo recibimos este perdón. ¿Qué piensan? Esas son las preguntas, entre otras, que trataremos en esta lección. A modo de revisión rápida, en las lecciones anteriores estudiamos la doctrina de la Trinidad, que enseña que hay tres personas en un solo Dios. Las pruebas bíblicas de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos naturalezas de Jesús. Él se hizo plenamente humano para ser nuestro sustituto. Como verdadero Dios, Jesús es nuestro Salvador. Las definiciones de tres palabras bíblicas que se relacionan con nuestra salvación: justificar, redimir y gracia. Comencemos esta lección con dos verdades bíblicas fundamentales y básicas. Encontramos el primero en Juan capítulo 19:30. Cuando Jesús probó el vinagre, mientras moría en la cruz, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Observe las palabras de Jesús: consumado es. Esta frase lleva a la pregunta: ¿qué se consumó? Creo que sabe la respuesta. Por su muerte, Jesús hizo el pago completo por nuestros pecados. En griego, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la frase consumado es transmite la idea de misión cumplida. La segunda verdad básica responde a esta pregunta: ¿cómo obtenemos el perdón que Jesús ganó en la cruz? Encontramos la verdad en varios pasajes. Leamos dos de ellos. En Hechos 16:30 al 31, un carcelero romano le pregunta a Pablo y a su compañero misionero Silas: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos, Pablo y Silas, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Mira también Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe o la confianza en Jesús es lo que mueve el perdón de la cruz a nuestros corazones. Es importante ser precisos. La fe no es la causa de nuestro perdón. Jesús lo es. La fe es el instrumento que trae perdón a nuestro corazón. Piense en esta ilustración. Un tazón de arroz y una cuchara
se ponen delante de un hombre hambriento. El hombre toma la cuchara y la usa para comer el arroz. ¿Qué salvó al hombre? ¿La cuchara o el arroz? Obviamente, es el arroz. La cuchara fue solo el instrumento. Jesús es la causa de nuestro perdón. La fe es el instrumento. ¿Por quién murió Jesús? ¿Fue para todas las personas o solo algunas personas? Los teólogos responden eso con dos términos. Estos términos son justificación objetiva y justificación subjetiva. Definamos estos términos comenzando con la justificación objetiva. La justificación objetiva es la forma teológica de decir que Dios hizo del mundo entero el objeto del perdón de Cristo. Recuerde cómo comienza Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto incluye los pecados de personas verdaderamente malvadas, como Adolfo Hitler y Joseph Stalin. Sin embargo, eso no significa que estas personas fueron al cielo. Continuamos leyendo el resto de Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la justificación subjetiva. Es la forma teológica de decir que el beneficio del perdón de Cristo no llega a un sujeto individual hasta que él o ella es llevado a la fe. Continuemos con el ejemplo de Adolfo Hitler. Vimos que los pecados de Adolfo Hitler fueron pagados. Ahora vemos que no recibió este perdón porque no creyó. Adolfo Hitler fue justificado objetivamente, pero no justificado subjetivamente. Adolfo Hitler está en el infierno. Ya que hemos estado hablando de la fe, vamos a desglosarla más. Los teólogos hablan de tres componentes de la fe: conocimiento, acuerdo y confianza. Los tres componentes deben estar presentes para que la fe cristiana exista. ¿Qué roles juegan el conocimiento, el acuerdo y la confianza con nuestra fe? Definamos cada uno. Conocimiento. Sé de Jesús. Acuerdo. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios y mi Salvador. Confianza. Creo que Jesús es mi Salvador. Conocimiento. Es imposible tener fe en Jesús si nunca ha oído hablar de él. San Pablo hace la pregunta retórica en Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Acuerdo. Este es un reconocimiento de que la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Incluso un ateo puede hacer eso. Él puede reconocer que esto es lo que dice la Biblia. Sin embargo, eso no significa que él lo crea. Confianza. Esto es creer personalmente que Jesús es mi Salvador. Ahora, por favor, vaya a la aplicación para las preguntas de revisión y refuerzo. Bendiciones. Bueno, hasta ahí el video. Voy a parar de compartir el video y compartir ya las preguntas de repaso. Un momento. Ahora sí. Pero primero, ¿tienen ustedes alguna pregunta sobre el contenido del video? No, estuvo muy claro. Muy claro, muy bien. ¿Alguien Una más? preguntita. Sí, El consumado nos transmite, dice, la misión cumplida de nuestro Señor Jesucristo, dijo no. sí, ¿O exacto. no? Sí, es así. Ya, gracias. Muy bien. O sea, otras versiones o traducciones dicen terminado es. Es igual, terminado. cumplida, ¿sí? También quiere decir así como que pagado. Sí, pagado, pero más que eso vamos a analizar también en las preguntas de repaso. Ya. O sea, lo que fue pagado fue el castigo por el pecado, pero otra cosa más también fue cumplida o terminada cuando Jesús dijo esas palabras. Bien, bueno, eso podemos hablarle eso en la primera pregunta.
¿qué fue consumido o terminado cuando Jesús dijo consumado es en la cruz? Pues ya Vladimir ha dicho, bueno, el pecado ya fue pagado. Eso sí, esa parte de la misión de Cristo sí fue terminado, acabado cuando Él dijo esas palabras. Pero ¿qué más fue terminado o misión cumplida? Esta transferencia. Muy bien, La vida de obediencia. correcto, la transferencia de su obediencia perfecta que estaba llevando a cabo toda su vida. Eso también fue concluido satisfactoriamente, terminado, misión cumplida. O sea, hemos enseñado siempre que Jesús vino a la tierra con una doble misión. La primera parte de la misión fue la de obedecer los mandamientos perfectamente en nuestro lugar. La segunda parte de la misión fue la de pagar el castigo que hemos merecido por nuestros pecados. Todo eso fue cumplido, terminado, listo, perfecto, aceptable a Dios cuando Jesús pronunció esas palabras, consumado es. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo es que recibimos el beneficio de la vida perfecta de Jesús atribuida a nosotros? ¿Y cómo es que recibimos el perdón de nuestros pecados que Jesús ganó en la cruz? Porque fue hecho por todos, y eso llamamos eso justificación objetiva. Pero ¿cómo recibimos personalmente el beneficio de todo eso? A través de la fe. Muy bien. ¿Y cómo es que llegamos a la fe en Jesús? En el conocimiento. Bueno, eso es lo que está incluido en la fe, pero ¿cómo es que llegamos a la fe? Es la pregunta en este momento. A través de oír Y la palabra de Dios. una cosa más. Creer, confesar. Bueno, ¿cómo es que creemos? Porque muchos oyen, pero no creen, aún así no creen. ¿Qué más necesitamos para poder llegar a la fe? Una cosa sí, sin el oír no vamos a poder. Pero otra cosa más necesitamos, que no fue mencionado en este video, pero en otros sí. Creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo es que llegamos a tener la fe que necesitamos para recibir el beneficio? ¿Eso decidimos nosotros hacer, tener la fe? No. ¿Cómo es que recibimos la fe entonces? A través de Jesús. ¿Cómo? A través de Jesús. Bueno, Jesús ha enviado a alguien más para hacer esa parte. La obra de Jesús fue la de hacer la obra de la redención, ganar la salvación. Otra persona de Dios obra la fe. El Espíritu Santo que nos convence de pecado, juicio y equidad. Exactamente. Él ha enviado el Espíritu Santo para obrar por medio de la palabra. Sí, el Espíritu Santo no obra fuera de la palabra, pero Él usa la palabra para obrar la fe. Bienvenida, María. ¿Cómo está? ¿Bien? No estamos escuchándola. Por algún motivo. El micrófono está ahí, pero no la escuchamos. Bueno. Ahora sí. Ya. Ok, ya sí. Bueno. Ahora sí. Okay. Bien, ya vimos el video. Estamos haciendo las preguntas de repaso. Y la pregunta frente es, ¿cómo es que recibimos el beneficio de la vida perfecta de Jesús atribuido a nosotros? ¿Y cómo es que recibimos el perdón de nuestros pecados que Jesús ganó en la cruz? Y la respuesta es por medio de la fe. La fe es el instrumento que hace llegar lo que Jesús hizo a nuestro corazón. Y ya hice la pregunta, pero ¿cómo es que llegamos a tener esa fe? Y se contestó correctamente, necesitamos oír. Como dice Romanos 10:17, la fe es por oír, el oír por la palabra de Dios, pero después necesitamos más todavía, porque hay muchos que oyen pero no creen. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo obre por medio de la palabra de Dios que escuchamos y que por ese mensaje obre la fe en nuestro corazón. O sea, todo es por Él.
Nosotros no decidimos tener la fe, nosotros no obramos la fe en nuestro propio corazón. Él es el que tiene que venir a nosotros por la palabra y hacer esa obra. Pero después de haberla hecho, ya sí recibimos personalmente. Eso es la justificación subjetiva. Bueno, vamos a hablar más de eso en un momento. Es decir, recibir personalmente el beneficio de lo que Jesús objetivamente ganó en su vida y con su muerte. ¿Preguntas sobre eso? ¿Todo claro? Bien, próxima pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿La fe es lo que gana nuestra salvación? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Lo que gana, lo que se obtiene a través de la fe. Pero Jesús es el La Salvador. pregunta es, ¿verdadero o falso? ¿La fe es lo que gana nuestra salvación? ¿Verdadero? No, Porque con la fe uno se... ¿no? ¿Sí? Todo lo que gana la salvación tiene que ser perfecto, ¿sí? ¿Nuestra fe es perfecta? no. 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 Entonces no puede Es- ganar nada con Dios. Dios solo recibe y acepta lo que es completamente perfecto. Con la Es fe, falso porque sí, adelante. la fe la gana Jesucristo a través de su sacrificio y se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Recibimos el beneficio por medio de la fe, no a causa de la fe. ¿Sí? ¿Quién ganó la salvación? ¿Nosotros con la Jesús. fe? No, sí, estamos No. haciendo de nosotros mismos nuestros propios salvadores. No, Jesús ganó la salvación, no la fe. ¿Cuál es la importancia de la fe entonces? Es una herramienta o un instrumento para ¿qué? Salvación. La salvación. Para recibir el beneficio. No, Cristo ganó la salvación, ya es nuestra, pero no recibimos el beneficio, no disfrutamos la salvación hasta tener la fe. Entonces la fe es el instrumento, como esa cuchara que lleva el arroz a la boca. La fe es el instrumento que lleva el perdón de Cristo y su vida perfecta atribuida a nosotros a nuestro corazón, ¿sí? Bueno, no somos salvos sin fe, pero no es la fe que gana la salvación. Cristo la ganó completamente. La fe nada más recibe el beneficio de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Entonces la respuesta es falsa. La fe no gana nuestra salvación. Es nada más el instrumento por medio del cual recibimos el beneficio de lo que Cristo ganó por nosotros. ¿Sí? ¿Entendieron la diferencia? Pero hay muchas iglesias que enseñan, no, la causa de la salvación es la fe. Nosotros mismos, al decidir tener fe, estamos haciendo lo que necesitamos para tener la salvación nosotros mismos. No, no es así. No podemos hacer esa decisión. Antes de tenerla, somos enemigos de Dios. Entonces, Cristo tuvo que ganarla y luego el Espíritu Santo tiene que ser el que nos da la fe para que recibamos personalmente el beneficio de la salvación. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Entienden la dificultad porque muchas iglesias enseñan mal estos asuntos. Hermano, solicito que me repita de nuevo. Dice que la fe, como se llama, nos da por medio de nuestro Espíritu Santo, ¿viene no? Sí, Para poder... la fe es obra del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Él es el que da la fe, no nosotros. Y también Efesios capítulo 1 y 2 indican que antes estábamos muertos. Él os dio vida, dice él, cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. O sea, uno muerto no puede hacer nada para tener fe. Él tiene que darla, ¿sí? Él nos da vida. Tener fe es tener vida espiritual. Entonces, Él es el que nos da la vida espiritual. Él es el que nos da la fe.
Igual también Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por la fe, eso es por medio de la fe, y esto, hablando de la fe, no es de vosotros, o sea, no es algo que hacemos nosotros, es don de Dios, específicamente don del Espíritu Santo. O sea, así toda la gloria va para Dios, no para el hombre. Si decimos que a causa de nuestra fe que nosotros decidimos tener, ¿quién tiene la gloria? Nosotros. Pero la Biblia dice para que no se gloríe. Es don de Dios para que no se gloríe. Pero muchos están gloriándose en ese aspecto. Yo soy cristiano porque yo hice mi decisión. Yo entregué mi vida a Cristo. ¿Sí? Hay mucho yo Sí. ahí y ese yo reclama la gloria. La respuesta correcta, no. Cristo me salvó. El Espíritu Santo me dio la fe. Gracias a Dios por mi salvación y por la fe que tengo. Eso es dar la gloria a Dios, ¿sí? Sí, y hay muchos que dicen, no, yo fui a la iglesia sola porque yo tomé la decisión de ir. Exacto. ¿Quién está Correcto, recibiendo porque la gloria? La el persona que... hombre, Sí, el hombre recibe la gloria hablando así. ¿Sí? Entonces hay muchas iglesias, gloria a Dios, pero después con su forma de hablar están tomando el crédito y la gloria para sí mismos. Desafortunadamente. Son y es cosas que si muy no fuera por el Espíritu Santo, nadie fuera salvo, porque uno la verdad que es muy terco, muy necio, porque el Sí. Señor predica una y otra vez, y hasta que uno no, Espíritu Santo, pues en su amor nos convence. Es Sí. el único que nos convence, porque si fuera por uno, es mentira. Sí, rechazaríamos, exacto. Requiere el milagro para convertir a hombres duros en incredulidad como éramos nosotros. Sí, Mm. así la gloria va para Él. Bien. Ok, ¿qué es la justificación objetiva que habló el video? Es un término que la Biblia no usa, pero sí describe lo que la Biblia enseña sobre la justificación. Y hay dos aspectos diferentes, muy distintos, aunque son parte como dos lados de la misma moneda, pero son muy distintos que la Biblia habla cuando habla de la justificación. Entonces nosotros usamos este término justificación objetiva y subjetiva para describir lo que la Biblia dice, así como cuando usamos la palabra trino para describir cómo es Dios. Entonces, ¿qué es la justificación objetiva? Que nosotros somos justificados. ¿Quién más está justificado según la justificación objetiva? Todo el mundo. Muy bien. Es algo Porque que somos Dios... el objeto de la salvación, porque como dice Juan, 3:16, Juan 3:16, porque de tal En la manera primera parte, amó a todo el mundo. En 2 Corintios 5, habla de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso está hablando de todos, ¿sí? Esa es la justificación objetiva, que objetivamente no tomando en cuenta fe ni nada, ni forma de vida, ni nada, porque Cristo murió por todos, cumplió los mandamientos por todos. Dios declara a todo el mundo perfecto y justo en base a lo que Cristo hizo. Esa es la justificación objetiva, algo que la Biblia claramente enseña. Bueno, vamos a aclarar un poco más. De acuerdo a la justificación objetiva, los más malvados, desde nuestra perspectiva, fueron justificados también. Sí. Sí, fueron justificados. Toda la humanidad. Sí, toda la humanidad. Entonces, personas como Adolfo Hitler, Stalin se mencionó, Pablo Escobar, los que viven en Colombia pensaban que era un muy malvado, arruinó las vidas de muchos, y cosas así. Pero Dios dice que Él ha declarado, ha reconciliado consigo mismo al mundo, y eso incluye a los que la sociedad tilda o señala como los más malvados. También Cristo ganó el perdón para ellos y obedeció la ley perfectamente por cada uno
de ellos. Eso es la justificación objetiva. Pero ahora, el hecho de que Dios justificó a todos significa que todos irán al cielo. No. 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 Entonces eso nos lleva a la justificación subjetiva. ¿Qué es la justificación subjetiva? El Nos afirma método del que cree. ¿Sí? ¿Qué iba a decir Zoilo? Es a donde nos afirma, como se llama, como la segunda parte, como fue Juan 3:16, nos estaba afirmando la justificación. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Sí. El hecho de él amó a todo el mundo, esa es su justificación objetiva, pero solo todo aquel que cree tendrá realmente al final la vida eterna. Entonces, la justificación subjetiva es cuando el Espíritu Santo obra la fe en el corazón de un individuo y él recibe personalmente por medio de esa fe todo el beneficio de lo que Cristo objetivamente hizo para todos, pero ahora él personalmente lo recibe, ¿sí? Ya entra en su corazón, ya él comienza a amar a Dios, ya confía que siendo uno de los todos, él también fue incluido en la obediencia perfecta de Jesús y el pago por los pecados de todo el mundo. Pues yo soy parte de todo el mundo, entonces eso aplica a mí. Tan pronto una persona dice, por obra del Espíritu Santo, eso aplica a mí, ya recibe el beneficio de la justificación objetiva, pero lo recibe personalmente, subjetivamente. Subjetiva significa forma personal, que aplica a mí. ¿Sí? ¿Entiende la diferencia entre justificación objetiva, el hecho de que objetivamente declaró inocente de sus pecados a todo el mundo? Hay un paquete de perdón de pecados para cada persona en todo el mundo. Pero si una persona no sabe de ese regalo, no recibe el beneficio. O si sabiéndolo rechaza por diferentes motivos, no recibe el beneficio. No va a ir al cielo. Uno necesita tener en su posesión el regalo, creyéndolo por obra del Espíritu Santo. Y así sí, tiene el favor de Dios, cayendo sobre él. Y al llegar al juicio final, va a recibir la declaración de inocente y va a poder entrar al cielo eternamente. Así recibe el beneficio personalmente. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿cuál es la justificación objetiva? ¿Qué significa? Toda la humanidad. Que Él El perdón. justificó a toda la humanidad, no tomando en cuenta la fe, ni obras, ni nada. ¿Qué es la justificación subjetiva? Es personal, creyendo por obra del Espíritu Santo. Se recibe cuando uno cree por obra del Espíritu Santo. Ya recibe el beneficio de la declaración objetiva de Dios, ya llega a ser mío personalmente. Muy bien. En forma más básica, que es la fe salvadora. En el video se vio varios ingredientes, pero la última realmente es la forma más básica y eso es lo más importante. Por eso estoy destacando eso en la pregunta. ¿Qué es la fe salvadora en su forma más básica? Es oír el mensaje de la salvación del Evangelio, creer en nuestro corazón y recibir a Jesús. Bueno, no es anterior. El Espíritu viene primero y obra la fe. Si no creemos y después recibimos el Espíritu. No podemos creer sin que el Espíritu Santo venga y obre. Sí, muy bien. Pero hay una palabra que se puede usar para... Sí, adelante, María. Eso quiere decir que nosotros ya recibimos al Espíritu Santo por estar creyendo y por estar aquí. Bien, eso es cómo lo recibimos, pero ¿qué es? ¿Qué es la fe salvadora? La confianza. Confianza. Es confianza en Jesús como Salvador. Claro, obrada por el Espíritu Santo, pero una confianza simple, que ni siquiera necesariamente se puede expresar en palabras, puede ser, ni siquiera.
Pero si hay esa confianza de que Él es el Salvador, uno tiene fe salvadora. Y ahora, Y eso es que importante necesitamos ser por la pregunta siguiente. ¿Puede un infante tener la fe salvadora en su sí, forma? Ya está diciendo que no. sí, Vamos a ver, vamos a buscar de una vez, porque muchas iglesias enseñan que no pueden, pero vamos a ver Mateo 18, 1 al 6. Mateo 18, 1 al 6, por favor. Y la clave es el versículo 6. ¿Alguien lo Cualquiera que tiene? haga tropezar, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué dice Jesús? ¿Los infantes pueden creer en Él? sí, Dice Él que sí. Estos pequeños, esos son infantes, niños pequeños de brazos, que creen en mí. Muchos dicen, no está hablando de simplemente de creyentes que acaban de llegar a la fe, pero si uno ve todo el contexto del 1 hasta 6, está hablando, ha tomado un niño pequeño en frente a él y está hablando de ese niño pequeño, ¿sí? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, el que puso enfrente a él, a mí me recibe. Y ahora 6, y cualquiera que haga tropezar a unos de estos pequeños niños, o sea, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces Jesús dice claramente que los infantes pueden creer en Él y tener la fe salvadora. Claro, vamos a volver a la forma más básica de la fe para entender esto. Ellos, aunque no pueden expresar, ellos no entienden, no pueden decir lo que están sintiendo o creyendo, pero tienen confianza en su Salvador. Solo así pueden decir Jesús que creen en mí. Toda madre va a entender que su niño, su hijo, confía en ella más que en cualquier otro. Un extraño viene y trata de tomar su hijo de su brazo, resiste, tiene miedo, no quiere, ¿sí? Y si otro está agarrando y es un extraño, ve a su madre, extiende sus manos hacia su madre. Claramente tiene fe en su madre, más que en otro. Confía en su madre. Eso es fe en su forma más básica, confianza en la persona. Si un infante puede tener confianza en su madre, también puede tener confianza en su Salvador. Tiene que tenerla para ser salvo. ¿Qué ha dicho la Biblia? El que no cree será condenado. Marcos 16, 16. Si un niño no cree y no dice, excepto por los infantes, si ellos no creen, no importa, van a ser salvos. No, la Biblia no dice eso. El que no cree será condenado. Entonces el niño para ser salvo tiene que tener fe salvadora, obrada por el Espíritu Santo, claramente. ¿Sí? Entonces, los que están diciendo que no pueden creer, ¿en qué están basando? No en la Biblia. Jesús claramente en la Biblia dice que los niños pequeños creen en Él, pueden creer en Él y necesitan creer en Él. Pero ellos se basan en su razonamiento. Les parece que a los infantes no pueden tener fe. Pero la Biblia dice lo contrario. Que necesitan tener fe. El que no cree será condenado. A menos que nazca de nuevo de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Eso así dice la Biblia. Necesitan creer, tener fe en Jesús
para ser salvos. La Biblia no dice lo contrario en ninguna parte. No dice excepto por los niños pequeños. ¿Dónde dice eso? A menos que sea un niño pequeño. Ahí sí no necesita creer. No lo dice. El que no cree será condenado. A menos que no nazca de nuevo por agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso aplica a todos igualmente. ¿Sí han entendido? Sí, mi Sí. hermano. Por eso que también Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tal es el reino. Está diciendo, sí, precisamente está hablando de su fe ahí. No está hablando de su inocencia. Muchos dicen, ahí está hablando de su inocencia. No, no está hablando de su inocencia. Vea Lucas 18, 17, que habla así. Lo que sigue cuando Jesús dice, deja que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de Dios. En Lucas 18, 17 dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No está hablando de su inocencia, como muchos dicen, que no son Y no de pecadores. esa confianza, ¿Cómo? sino como esa confianza, como usted decía, el ejemplo de un niño con su madre. Sí, el niño aquí necesita recibir el reino de Dios. De hecho, ellos son ejemplares en su fe. Dice este versículo que nosotros los adultos necesitamos llegar a ser como ellos en nuestra forma de creer y recibir el reino de Dios. No viceversa. Las iglesias, la mayoría de las iglesias, no, ellos tienen que llegar a ser adultos para tener fe. No, al contrario, los adultos necesitan llegar a ser como ellos en la fe. ¿Cuál es la diferencia? Cuando un niño llega a ser 12, 10, 12 años, comienza a pensar críticamente. Al comenzar a usar su razón, ¿cómo la usa? Para negar, para rechazar. Ya comienza a preguntar, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y eso hace daño cuando se trata de las cosas espirituales. Dios quiere que cuando su palabra habla, simplemente decimos, sí, Señor, lo creo. Así como hacen los niños pequeños. Tu papá le dice algo extraño, el niño dice, ok, está bien, creo. Dios quiere que nuestra fe sea así. Este versículo que maltratan, lo sacan de su contexto, solo usan el 16. ¿Sí? Dejan que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de Dios. Y lo que enseñan al respecto a eso significa que son santos y puros. No, eso no dice eso. Están inventando, están metiendo cosas que no están ahí. Y si leemos el siguiente versículo, ya vemos de qué manera debemos ser con los infantes. Amén. El que no recibe el reino de Dios. Y eso de recibir el reino de Dios es fe. Eso es lo que ya describimos como fe. La fe es el instrumento que recibe el beneficio de lo que Cristo hizo. ¿Sí? Entonces, ese versículo no dice que no pueden creer. Al contrario, dice que tienen una fe ejemplar que el adulto necesita imitar. La fe del niño no razona y por eso es ejemplar. No necesita llegar a la edad de razonamiento para ser salvo. No. Su fe es ejemplar antes. Es pecador, pero su confianza en su Salvador es ejemplar porque no razona. No pregunta, pero ¿cómo puede ser? Simplemente confía. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, una fe así, que no va preguntando cómo puede ser. Eso no es razonable.
Él quiere que creamos porque su palabra lo dice y punto. ¿Entienden? Entonces, de muchas maneras la Biblia dice que los niños pueden creer, pero no solo pueden. Cuando llegan a la fe por obra del Espíritu Santo, su fe es ejemplar. Son los adultos los que necesitamos imitar la fe de los niños. No que los niños necesitan llegar al conocimiento y razonar como adultos para poder ser creyentes. No, todo lo contrario. Están viendo ya que mucho de lo que la Biblia realmente enseña en su contexto es diferente a lo que la mayoría de las iglesias enseñan, desafortunadamente. ¿Están viendo? Por eso, otra pregunta relacionada sería, ¿se debe bautizar a los infantes entonces si pueden creer? Sí. Sí. Sí, qué bien. Sí, uno de los motivos que muchas iglesias no los bautiza es porque no tienen fe, no pueden creer, no pueden hacer su decisión por Cristo, algo que la Biblia dice que nadie puede hacer. No es así. La fe no es obra nuestra. Los niños pueden tener esa fe y la Biblia dice que el bautismo es la obra. Juan 3:5, que he citado varias veces, está hablando del bautismo, a menos que nazca una persona de agua y del Espíritu. Eso es el bautismo, no puede entrar en el reino de Dios. Y no dice excepto por los infantes. Entonces, los niños pueden llegar a la fe por el agua y el Espíritu, por el bautismo. Jesús en Mateo 18, Mateo 28, 19 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. Él manda bautizar a todos. Y él no pone edad. Dice a todas las naciones. Los niños son parte de las naciones. Jesús manda bautizarlos entonces. Dice que pueden tener la fe que el bautismo obra por el Espíritu Santo. Y hasta su fe es ejemplar. No hay motivo entonces para no bautizarlo. En 1 de Pedro 3:21 dice que el bautismo salva. Los niños nacen bajo condenación. Romanos 5:18. Por el pecado de Adán están bajo maldición, bajo la condenación. Necesitan llegar a la fe para ser salvos. El bautismo salva, dando la fe, dando el lavamiento de la regeneración, Tito 3:5, dando el nuevo nacimiento, que es llegar a la fe, Juan 3:5. Todo eso da el bautismo. Esos son motivos para bautizar a los infantes lo más pronto posible después de su nacimiento. Y sé que la gran mayoría de las iglesias dicen que no, pero sus motivos no son válidos bíblicamente. Algunos dicen no tienen pecado usando ese versículo. De los tales es el reino de los cielos. Dicen, eso dice que son inocentes. No, no lo dice. No, parece que dice que no hay ni siquiera uno. Y si dice ni siquiera uno, incluye a los niños. Exacto. Muy bien. Nadie es exento del pecado. Nadie ha hecho lo bueno, ni siquiera uno. Eso incluye los niños. Son pecaminosos. Necesitan ser salvos. El bautismo les ofrece el nuevo nacimiento, la regeneración, perdón de los pecados. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y el bautismo por eso da es que salvación. Entonces, todo eso aplica a los niños. Y Jesús manda bautizar a todos, incluyendo a los niños. Entonces, las iglesias están equivocadas, están usando su razonamiento. Están llegando con deducciones basadas en lo que les han enseñado o lo que les ha parecido ser verdad. Pero no. también, Sí, adelante. disculpe, también por lo menos la Iglesia Católica que los bautiza dando chiquitos. Sí, eso hacen correctamente y tienen un bautismo válido.
Claro, Pero ¿y si después los hacen niños mucho no creen incorrecto. todavía? Lo que enseñan después arruina esa fe del niño muchas veces. Muchos niños católicos se caen de la fe después por las enseñanzas católicas, pero sí dan un bautismo válido y correcto. Pero no lo vamos a hacer porque ellos lo hacen. Lo vamos a hacer porque Jesús lo manda. Y por gratitud a Él queremos hacer. Lo hacemos porque los niños nacen pecaminosos, bajo condenación. Necesitan llegar a la fe. La Biblia dice, el que no cree será condenado. El que cree fuera bautizado, sí será salvo. Pero el que no cree será condenado. Entonces necesitan llegar a la fe. La Biblia dice que el bautismo salva. Necesitan esa salvación. Dice que regenera. Necesitan ese nuevo nacimiento, así como todos. Ninguna parte de la Biblia dice no bauticen a los infantes. En ninguna parte dice. Por eso es que, eh, por eso es que así como hay muchos niños que han partido antes, pero han sido salvos, también lamentablemente hay muchos niños que están en el infierno. Sí, si no llegaron a creer, están en el infierno. Tiene toda la razón. Desafortunadamente. Y muchas veces, en parte, la culpa es de sus propios padres, que rehusaron darles los medios que Dios también ha dado para el beneficio de los niños pequeños que tanto también lo necesitan. Bueno, algo en que pensar. Sé que algunas de esas cosas son nuevas, pero he respaldado todo con claras porciones de la palabra de Dios. Los demás usan razonamientos, deducciones de su lógica, de lo que siempre se ha enseñado en su iglesia, cosas así. Todos enseñan así. Eso no es la base para una creencia. ¿Lo dice la Biblia o no? Y cuando citan un versículo bíblico, ¿es realmente lo que ese versículo dice, como de los tales es el reino de Dios? Eso no dice que son inocentes. Si leemos el siguiente versículo, dice que ellos sí reciben el reino de Dios en forma ejemplar, que nosotros los adultos debemos imitar. Entonces dice que pueden tener. Jesús dice claramente, estos pequeños que creen en mí. Entonces, cuando las iglesias evangélicas lo niegan, falsamente lo niegan, desafortunadamente. Siento tener que decir esto, pero es así. No tienen base realmente bíblica para enseñar lo que están enseñando. Y así quitan a los niños beneficios que Dios quiere que tengan. Y es grave, grave, grave. Bueno, preguntas sobre eso. La última pregunta en la lista. Yo tengo una pregunta. Ok. Tenía un conocimiento, pero quizás ahorita con la pregunta tenga otro. Por lo menos los niños que nacen de meses y mueren, o quizás de un mes, o quizás al momento de nacer, ¿qué pasa con esos niños? Bueno, hay solo dos sitios, el cielo o el infierno. Si llegaron a la fe, van al cielo. Si no llegaron a la fe, van al infierno. El problema Pero es que es posible que solo escuchando la palabra de Dios podrían haber llegado a la fe, pero el problema es que los padres no lo van a saber y no van a tener la seguridad en cuanto a su destino. ¿Sí? El bautismo da seguridad. por lo menos el niño que nazca, por lo menos su madre no es creyente, y el niño tiene un día de nacido y muere. ¿Ese niño hacia dónde va? Si nunca fue expuesto a la palabra de Dios ni al bautismo, va al infierno. No hay ningún limbo como enseña la Iglesia Católica. No, solo hay dos sitios, el cielo o el infierno, que habla la Biblia. Entonces, el niño que muere va o al cielo o al infierno. ¿Y qué dice la Biblia? El que cree y fuere bautizado será salvo. El que no cree será condenado. Entonces, si ese niño llegó a la fe en Jesús, va al cielo. Si no llegó a la fe, va al infierno.
Eso es lo que dice la Biblia. En el caso de su madre cristiana y su madre tiene fe, porque en ese momento el niño a esa edad no puede decir yo creo. Entonces ya sería la fe de los padres No, obrando en no, él. no. La fe de los padres no vale por los niños. Cada uno tendrá que comparecer ante el trono de Dios para ser juzgado conforme a su vida. No la vida de los padres, ni la fe de los padres. Vale por el niño. Pero si son creyentes, por lo menos con seguridad, esos padres habrían llevado a su niño desde su concepción a la palabra de Dios. Habrían tenido devocionales en casa, habrían leído la Biblia, cantado himnos basados en la palabra de Dios. Esa habría sido oportunidad para ese niño llegar a la fe. Entonces, un niño que nace prematuramente y no es bautizado, sus padres tendrían algo de consuelo. Por lo menos, el Espíritu Santo habría podido obrar la fe por la palabra de Dios que había oído, o sea, a la cual había sido expuesto. Pero el problema es que no hay ninguna promesa con respecto a eso. Entonces no tendría la seguridad completa de que su hijo haya ido al cielo. Pero al ser bautizado, sí, ya hay una promesa que la Biblia da. Entonces, es otro motivo importante. Si hay cualquier indicación de que el niño está enfermo, podría morir, bautizarlo de una, y lo hacen los padres, pueden hacerlo. Aplicar agua en nombre del Hermano, Padre. una preguntita ahí. Sí, Muchas veces, como se llama, saben, yo, como se llama, he escuchado, dicen que, como se llama, cuando está chiquito que ya va a fallecer, como se llama, le echan el agua, pero como se llama, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como le oran. ¿Eso es válido o no es válido? es válido, sí. Mejor si pueden Es válido. recitar también un versículo que habla de las promesas de Dios, pero sí, el bautismo es aplicar agua en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un bautismo válido. ¿Sí? Amén, porque eso ahorita lo que nos está dando ahorita, yo voy comprendiendo bastante. En la iglesia, como se llama, que yo estaba en evangélica, que es, nos enseñan que solo, como se llama, las personas que con conocimiento pueden bautizarse, no sin conocimiento. Pero aquí la Biblia nos está hablando desde niño, puede, como se llama, por medio del Espíritu Santo, ser bautizado, llegar a la fe. Sí, exacto. Y cualquier cristiano puede aplicar el bautismo, ¿sí? Amén. Porque Eso es, ahorita ya está aprendiendo. no depende del conocimiento de la persona que aplica el bautismo, depende de la promesa de Dios que Él ha adjuntado al bautismo. Por eso es efectivo, no por la fe o el conocimiento del que aplica el bautismo. Podría ser hasta en un bautismo hecho en la iglesia, pero que el pastor no es un creyente, es un hipócrita, pero él hace el bautismo y es válido, aunque él fue un incrédulo. Porque no depende de la fe ni del conocimiento de él que hace el bautismo, depende de la promesa de Dios. Claro, que se haga correctamente, aplicando agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mejor recitando también algún versículo que habla de cómo el bautismo salva, cómo Dios ha mandado bautizar a todos, agregando uno de esos versículos. Sí, también bueno para hacer, porque el Espíritu Santo usa la palabra para obrar esa fe. Y la palabra conectada con el bautismo es lo que da poder al bautismo. No es el agua, sino la palabra conectada que da efectividad al bautismo. ¿Listo? Amén. Amén, Bueno, hermano, está bien. pueden ir pensando en otras preguntas, ya la hora ha terminado para esta vez. He introducido esa pregunta, ese tema que, es un tema muy difícil para muchos porque la gran mayoría de las iglesias rehúsan bautizar a los infantes, pero no por motivos realmente bíblicos, por motivos de su razonamiento, lógica, lo que les parece ser verdadero, pero no es por lo que la Biblia realmente dice. Yo he presentado claramente versículos claros que hablan al respecto. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que la Biblia dice. Bien,
eso se puede repasar más en otro momento. Si no hay más para esta vez, podemos terminar con oración. Querido Señor Dios, hemos tocado temas un poco difíciles esta vez, hasta usando términos para la justificación que quizás no se ha escuchado antes, como la justificación objetiva y la justificación subjetiva. Y la gran mayoría solo entienden la subjetiva, que solo por la fe somos salvos, pero es importante la justificación objetiva, porque la subjetiva se basa en eso. Cuando por la fe creemos que somos perdonados, eso está basado en el hecho de que Dios ha perdonado a todo el mundo. Si no fuera que haya justificado a todo el mundo, siempre habría la duda si realmente ha justificado a nosotros. Pero si Él ha justificado a todo el mundo, ya nos da seguridad. Cuando creemos, nuestra fe está bien basada. Estamos creyendo algo que es una verdad absoluta. Si todos son justificados, yo también. Y solo por la fe recibí el beneficio y ya puedo disfrutar de la justificación que tú has hecho. Gracias entonces, Señor, por mostrar esos diferentes aspectos de la justificación. También lo que es realmente la fe en su forma básica, que es simplemente confianza en Jesús como Salvador. Y la Biblia ha indicado que también hasta los infantes pueden tener tal fe salvador. Y de hecho, cuando la tengan por obra del Espíritu Santo, no por su propia cuenta, obviamente, pero hasta tú dices que es una fe ejemplar, que los adultos, mejor sería que imitemos una fe que no pregunta o razona, o dice o pregunta por qué o cómo puede ser. Esas son cosas dañinas a la fe y a la salvación. Entonces, ayúdanos en nuestra fe, por obra de tu Espíritu, a ser como esos infantes, que cuando tu palabra, como hemos visto claras palabras tuyas en esta lección, que simplemente creamos que es así. Cuando tú, Jesús, dice que los infantes creen en ti, pueden creer, ayúdanos a creer y aceptar, someternos a lo que tú dices. ¿Sí? Y cuando dicen que los niños hasta tienen una fe ejemplar que necesitamos imitar, bueno, que creamos lo que tú dices, no lo que imaginamos nosotros. ¿Sí? Cuando tu palabra dice que el bautismo salva y que es para todas las naciones, incluyendo los infantes, que creamos, que estemos dispuestos a someter nuestra voluntad a la tuya, aun si nuestra iglesia ha enseñado diferente. Ayúdanos a someternos a lo que tu palabra claramente dice, por encima de todo lo que los hombres pueden decir o imaginar. Eso requiere tu Espíritu Santo, Señor. Por eso lo pedimos. Pedimos que Él obre estas cosas en estos estudiantes y en todos que están leyendo tu palabra y estudiándola. Y creo que eso sea de gran beneficio para cada uno que estudie. Que tu Espíritu Santo esté obrando conocimiento, salvación, fe en los que están leyendo y estudiando. Que bendigas a esos estudiantes de esa manera, que les bendigas también en todo lo que hacen, que tengan el valor también de comunicar estas verdades a otros que conozcan, que quizás estén todavía en oscuridad, que les falta conocimiento respecto a esos temas importantes y que lo comunique a ellos. Y que tu Espíritu Santo obre en otros, los que escuchan de parte de sus estudiantes lo que tu palabra dice. Todo eso, Señor, pido, no porque lo merecemos, sino por los méritos de Jesús, nuestro único y todo suficiente Salvador. En su nombre lo pido. Amén. Amén. Muy bien. Hasta aquí entonces para esta vez. La próxima sería el lunes para este grupo, ¿sí? Muy bien, Dios mediante, nos veremos de nuevo el próximo lunes. Por ahora, que Dios les guarde y les bendiga en todo sentido. Dios les bendiga, hermanos. Ok, Dios lo bendiga, hermano. ok. Chao. Gracias. Hasta la próxima.